Mi parte aquí es fundamentalmente dar la bienvenida al Museo de Cádiz a esta presentación de este libro que, pareja la exposición, pues recoge los resultados de muchísimas horas de trabajo, ¿no? De un trabajo no solamente intenso y bien desarrollado, sino muy bien coordinado, ¿no? Y yo me centro en una parte, ya luego iréis teniendo oportunidad, ¿no?, de ir descubriendo, ¿no?, los contenidos de esta publicación. Decía que quería insistir en el importante aspecto de lo que es la comunicación, ¿no?, la comunicación del conocimiento, de los resultados de la investigación, ¿no?, que es algo que muchas veces, ¿no?, se nos puede achacar a los investigadores, que bueno, que también podemos tener nuestras razones de tiempo, de falta de medios, pero que sin embargo, bueno, el ejemplo, ¿no?, como el que tenemos aquí, de este equipo de investigación que viene hoy aquí, para demostrarnos que es posible, ¿no?, que efectivamente se puede compaginar perfectamente un trabajo bien desarrollado de investigación y una buena comunicación y transmisión del conocimiento al público. No solamente al público científico, que eso normalmente todos cubrimos con ese expediente, sino también al público general, ¿no?, de hacer ver, más en este caso, la importancia que tiene un patrimonio con un enorme potencial y que no deja de ser un testimonio, una punta de lanza de la importancia que tiene en general el patrimonio cultural en el desarrollo en el futuro de nuestra provincia, no solamente a nivel económico, ¿no?, que también, sino también a nivel cultural, ¿no?, y de apropiación, en el mejor sentido del término, por parte de la sociedad, de este patrimonio como algo propio. Entonces, bueno, creo que es importante que esta publicación haya salido adelante, porque como veréis la exposición es magnífica, pero como sabemos, las exposiciones que no tienen publicaciones, por desgracia, pues acaban pasando a un segundo, a un tercer plano, y luego acaba pasando al limbo del olvido, ¿no? Entonces, bueno, en la publicación es una garantía de que esto no va a ocurrir y que siempre vamos a poder retomar los resultados de este trabajo, que bueno, que estoy seguro que no acaba en esta publicación, sino que es un punto de partida no solo digno, sino altamente interesante. Nada, por esto ya doy la palabra a uno de los artífices, ¿no? Me deja al artífice artesano, al que ha conseguido también, entre otras cosas, pues que la publicación que ahora vamos a presentar haya tomado carta de naturaleza, ¿no?, sea un libro físico, que es José María Olivas, el director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Nada, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos y a todas. Para mí, antes que nada, dar las gracias al director del museo, Juan Ignacio Gallego, por haber organizado este acto y haber seguido las instalaciones. Para nosotros es muy importante que este tipo de actos se celebren fuera de las propias instalaciones de la Universidad de Cádiz, ¿no? Es decir, porque la Universidad de Cádiz, Editorial Aucas, está abierta a la sociedad y de hecho uno de los elementos, de los ejes principales del plan estratégico es las relaciones con otras instituciones, ¿no? Y qué mejor sitio que este, que el museo, donde además está expuesta la exposición. Así que a mí desde el principio me pareció una magnífica idea que se celebrara en estas instalaciones la presentación del libro. Bien, pues evidentemente felicitar a los autores que realmente son los que aparecen en la portada, son los compiladores. Paso a leerlo: el profesor María Bernal Casasola, José Juan Díaz, Eduardo Vigande, José Antonio Depósito y Juan Jesús Castillo, pero luego hay una lista también de autores que participan, que son muchos en los distintos capítulos. Se trata de una compilación y todos sabemos lo complicado que es realizar una compilación, porque un libro, una monografía realizada por uno, dos, tres autores es un trabajo que uno mismo se lo cocina, pero elaborar un libro de estas características donde participan tantos autores, coordinarlo, unificarlo y tener un producto único, global, como es este, la verdad es que no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Por tanto, mi más sincera enhorabuena
y las gracias también por habernos permitido que Editorial Lucas edite este libro. Realmente ellos son los principales artífices. Editorial Lucas ha puesto un poco en medio, pero el contenido y la forma lo han puesto ellos, y por eso yo también, además de la enhorabuena, quiero darle las gracias. Un placer haber contribuido por muchos motivos. Yo diría uno de ellos, el de el interés y la calidad científica. Para una editorial académica como Editorial Lucas, evidentemente ese es un requisito indispensable, que los libros que se publiquen tengan una calidad académica y científica contrastada, y este evidentemente cumple todos estos requisitos. De hecho, ha pasado por todos los filtros que tenemos, los estándares para este tipo de libros que publicamos y que son frutos de eventos que se realizan. Pueden ser actas de congresos, pueden ser conferencias, ciclos de conferencias, homenajes, o como este catálogo de una exposición. Ya digo que cumple todos los estándares, comité científico, evaluación por pares, evidentemente un coordinador que es catedrático de la Universidad de Cádiz, que se cumple todo para asegurar esa calidad científica. Pero este libro tiene muchas más cosas. Un elemento, como por ejemplo el que el objeto de estudio sea un elemento del entorno de aquí de la provincia, me parece un aspecto muy importante. Es una investigación aplicada a un tema que nos puede interesar a todos los gaditanos, por cuanto habla del patrimonio cultural histórico de la provincia, y eso también es un elemento muy importante. Por otro lado, por ser un carácter complejo, porque este tipo de estudios, yo no soy entendido en la materia, evidentemente de la arqueología, pero me consta que es un material complejo, que se parece mucho, en cierto modo, al objeto de estudio de mi campo de conocimiento, que es la ciencia, donde los científicos tenemos que acostumbrarnos a elaborar modelos sobre lo que no vemos, como en este caso de la historia, y como materia compleja de estudio tiene que ser un estudio interdisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar, como queremos llamarlo. Esto es también un valor añadido a la publicación. Por si fuera poco, si unimos estos dos elementos a la terminación que tiene el libro, la calidad visual, la fotografía, el propio texto, tal como está redactado, nos damos cuenta con que es un libro que no solamente tiene calidad científica, sin abandonar el rigor científico, que lo tiene, como digo, además tiene un valor enorme desde el punto de vista divulgativo, que para mí es un elemento, una obligación también del científico, que es transmitir a la sociedad los hallazgos, es decir, lo que llamamos la transferencia. Hasta ahora, pues no siempre ha sido valorado, pero cada vez es algún elemento que se solicita más de la investigación. Otro elemento más es el bilingüismo, no podemos olvidar. A veces los libros con un gran éxito, como estoy viendo que es que es donde están aseguradas las ventas, al final pues se decide llevarlo a otro idioma, ya está en otro idioma, ya está en español y en inglés, y eso es otro elemento fundamental. Y por si fuera poco, podemos añadir un elemento más, y es que este libro nace como fruto de múltiples alianzas. Yo estaba mirando aquí en la portada, no solamente Editorial Lucas, aquí participan el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Junta de Andalucía, propia Innovación, la Unión Europea, el Ayuntamiento de Combate, el CEIMAR, Puerto Viejo de Cádiz. Evidentemente esa confluencia de intereses, yo creo que es la mejor carta de presentación que puede tener un libro como este, y como digo, concierta un gran número de alianzas. Y por mi parte nada más, no quiero extender más, simplemente dar la voz a los auténticos protagonistas del libro, a los autores, y de nuevo darle las gracias a los. Bueno, pues muy buenos días a todos. A continuación vamos a hablar en nombre de todos los investigadores e instituciones que han participado en el libro, 4 de los 5 coeditores. El último, el que no puede hablar presencialmente, es José Ángel Expósito, porque está con una estancia postdoctoral en Copenhague y por tanto pues, les manda a todos muchos saludos. Miren, lo primero es agradecer muy sinceramente a las instituciones porque hayan permitido que este libro haya visto la luz.
Es algo que siempre se suele decir, es algo que es obligatorio, pero en este caso además es sincero. Es sincero porque esto se ha hecho también en un plazo relativamente reducido y por un lado la Junta de Andalucía, por otro lado el Ministerio de Ciencia e Innovación, por otro lado la Universidad de Cádiz y por otro lado los logotipos de todas las instituciones que tienen ustedes en la contraportada del libro, que son muchos, desde el Ayuntamiento de Barbate a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de quien depende el Faro de Trafalgar, el propio CEIMAR y muchas otras instituciones que yo no quiero, digamos, citar de manera detallada. Sí quiero citar a 3 casos concretos, en nombre de los 5 coeditores. El primero es el Museo de Cádiz, que es parte de la Junta de Andalucía, pero al final las instituciones o las grandes instituciones terminan revirtiendo en cosas muy concretas y en personas. Y quiero decir públicamente que esto se ha podido hacer porque la dirección del Museo de Cádiz, cuando presentamos en su momento, pues hace ya casi un año, la propuesta, pues le pareció bien al director, le pareció muy bien a la conservadora y a partir de ahí decidimos sacar esto adelante. Y lo digo porque la universidad y la Junta de Andalucía, en este caso a través de la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, pues llevan muchísimos años trabajando juntos a través de diferentes personas, a través de diferentes grupos de investigación, y este es un ejemplo más muy favorable, muy agradable, muy positivo de cómo cuando se unan esfuerzos pues las cosas salen bien. Así que, Juan Ignacio, muy sinceramente, muchísimas gracias. El segundo agradecimiento sincero es a la editorial. Como ha dicho antes el director, sin la editorial en la universidad intentamos hacer cosas al menos que se ajusten a los estándares de calidad que marca la CECIF y que marca las instituciones científicas de nuestro país. Esto se ha podido hacer en un plazo también corto gracias a la generosidad del director de la editorial, porque llegamos, como pasa muchas veces, con plazos muy ajustados y él entendió la idea, entendió la complejidad de la obra, su carácter interinstitucional y al final el libro ha podido ver la luz también, José María, gracias a tu buen hacer. Tu buen hacer y el de todos los técnicos que conforman la editorial de nuestra universidad. Y en tercer lugar, al Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica de nuestra institución, porque saben ustedes que este libro se enmarca, es un hito más de esas casi 20 actividades científicas que se desarrollaron hace unos días en Cádiz con motivo del evento Innovazul. Recuerdo hace un año cómo la vicerrectora de Política Científica y Tecnológica nos dijo que era muy importante que también las humanidades participaran en Innovazul y han participado muy activamente y este es uno de los ejemplos, ¿no? Organizar una actividad científica con el libro y una exposición que ha permitido que muchísimos visitantes pues hayan podido beneficiarse de ella a lo largo de Innovazul y con posterioridad a su desarrollo hasta final de febrero. A todos ellos les quiero agradecer muy sinceramente su implicación. Y por último, a nuestro departamento. Las universidades también son cosas etéreas, al final uno vive en un departamento y el nuestro se llama Historia, Geografía y Filosofía y está con nosotros nuestro director, Manuel Arcila, porque los 5 editores científicos somos de este departamento y creo que es muy importante también recordarlo públicamente. Miren, nos hemos organizado para no cansarles mucho, como somos 4 personas y como ya saben que los profesores tenemos incontinencia verbal, que decimos que vamos a hablar un poco y imposible. Entonces yo hablaré muy rápidamente, en 2 o 3 minutos, de algunos detalles generales del libro. Luego hablará el profesor Eduardo Vijando sobre la primera parte que está dedicada a la prehistoria, el profesor Díaz sobre la época antigua y el profesor Juan Jesús Cantillo sobre la parte medieval, moderno, contemporánea y de referencia. Pero miren, siempre que nace algo, pues hay que ponerle nombre. Y a esto tuvimos que buscar un nombre para este libro. Y decimos llamarlo Arqueología Azul. Arqueología Azul lo que quiere decir es una arqueología mirando al mar y una arqueología con un patrimonio histórico que está muy cerca del mar y que tiene sentido si lo entendemos desde, en este caso, la explotación de los recursos del mar.
Esto también es una metáfora que intenta llamar la atención sobre la economía azul, sobre todo esto que han oído ustedes desde hace ya mucho tiempo, porque está de moda, y está de moda las comunidades litorales y cómo no podemos vivir de espaldas al mar, y cómo el mar es una fuente de recursos inagotable, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la formación o desde cualquier punto de vista. Y por tanto, ese también es un mensaje implícito que queríamos que estuviera en nuestro libro. Y decirles también que el subtítulo es de la investigación al turismo sostenible. En la universidad trabajamos con fondos públicos, vengan de donde vengan, da igual que sean fondos FEDER, fondos del Estado, fondos de la Junta o fondos propios de la universidad, porque al final son fondos que pagan todos ustedes. Todos los ciudadanos, con nuestros impuestos, pagamos las cosas que se hacen en la universidad. Y por eso tenemos la obligación de que eso revierta a la sociedad. Que saben ustedes que es lo que hace ya mucho tiempo se llama transferencia de conocimiento, lo ha comentado el director de la editorial, además de estar investigando en nuestro laboratorio, en nuestro despacho, en nuestras instituciones, todo esto tiene que llegar a la sociedad, a la ciudadanía. Y eso también es lo que queremos hacer con este proyecto, donde hemos ido a investigar, luego mis compañeros se centraron un poquito más en esta cosa, pero queremos que esto se pueda visualizar, queremos que en el Parque Natural de la Breña y Marinas del Barbate, además de ese entorno paisajístico privilegiado, además de un entorno medioambiental de los pocos que quedan vírgenes en nuestra provincia, el patrimonio histórico a corto y medio plazo sea una variable más. Esto es lo que nos llevó a nuestro grupo de investigación a iniciar las investigaciones aquí, haber hecho muchas excavaciones, haber descubierto cosas de todas las épocas, desde la prehistoria reciente a época moderno contemporánea, y ahora estamos en ese momento de tránsito entre la finalización de la investigación y la musealización o puesta en valor de todos estos nuevos restos patrimoniales que no se conocían y que podrán ser disfrutados pues por todos en un plazo que esperamos relativamente corto. Decirles también que han escrito en este libro que tiene 328 páginas, 43 investigadores. Ya se ha dicho también, pero no es fácil, a veces es muy difícil coordinarse con uno mismo, porque te planificas, te organizas y no cumples tus propias cosas. Pues imagínate con 43 personas, además algunos universitarios de este país, universidades de otros países, de instituciones públicas, profesionales liberales, hay un poco de todo. Hay gente junior, semi-junior, también un término que me gusta mucho, y senior. Y esto se ha conseguido, todos han entregado sus textos y están representadas estas 10 instituciones en la monografía. Por tanto, yo creo que esto, nosotros hoy vamos a hablar en nombre de todos ellos, a los que muy sinceramente les queremos agradecer su colaboración. Decirles también que este libro es un libro probablemente que va a viajar mucho y que se va a consultar mucho, porque Trafalgar es un entorno tremendamente querido, no solo por los gaditanos, no solo por los españoles, sino por muchísimos turistas que vienen todos los años a los Caños de Meca a disfrutar de las playas y que llevan a Trafalgar en el corazón. De manera que no sé si se agotará la edición o no, esperemos que sí y que haya que hacer otra y pronto. Pero ese esfuerzo que se ha hecho de publicarlo a color, de hacerlo en formato bilingüe, castellano e inglés, pues también está un poquito orientado a todo ese sector internacional que seguro que va a estar interesado en mirar pues los resultados y las páginas de todo lo que aquí se ha podido concitar. Y comentar también que es una cosa muy curiosa, pero probablemente de las actividades de investigación que hemos hecho en el seno de nuestro grupo, el grupo 440, pues esta es la que más ha viajado. Y si ven la exposición habrán visto que han salido noticias de estas excavaciones en China, en la Unión Soviética, en muchísimos sitios. Cosas también resultado de la globalización, pero ya saben ustedes que las agencias de noticias compran las noticias que les interesan. Ha salido en la CNN, ha salido en revistas de divulgación de otros países, por tanto yo creo que esto también es importante, saber que el patrimonio histórico gaditano que tenemos pues nos interesa, pero que además le interesa a la comunidad internacional. Y
Termino con dos palabras que me gusta siempre recordar. Una es la diacronía. Hay muchísimas cosas que no se entienden si no se valoran en clave cronológica. Lo que tiene en este libro es una actualización, el conocimiento actualizado que hoy en día tenemos de aquellas comunidades que han poblado el entorno del Cabo de Trafalgar y la playa de los Caños de Meca, pues desde la prehistoria hasta época contemporánea. De manera que hay muchísimos datos sobre la prehistoria que se desconocían. Hay una etapa que está todavía pendiente de investigar, que es el mundo fenicio-púnico. Sabemos que tiene que haber evidencia en el Cabo o fuera del Cabo, porque las fuentes clásicas mencionan al promontorio de Juno. Hay una ocupación de época romana impresionante, no solo por la villa romana, sino por una aglomeración secundaria que ha aparecido. Hay una actividad hasta el siglo V después de Cristo, hay una necrópolis medieval, hay una continuidad con las torres del siglo XVI y demás, y luego tenemos ese faro en uso, que es una joya desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, y por tanto todo eso nos permite reflexionar en buena parte sobre la historia de Cádiz. O sea, buena parte de las cosas que han pasado en la geografía de Cádiz están fosilizadas en el Cabo de Trafalgar. Normalmente casi todos asocian la palabra Trafalgar con la batalla de Trafalgar, con esa batalla que a muchos no nos gusta recordar, pero que también ha dejado una huella importante en el patrimonio cultural subacuático de esa zona y de la zona de la Bahía de Cádiz, y por tanto este libro lo que hace es fortalecer esa imagen. Y la segunda palabra, y con esto termino, es la interdisciplinariedad, que es otro de los valores que tiene este libro. A lo mejor piensan ustedes que en los departamentos universitarios todos trabajamos juntos, es lo contrario, o sea, cada uno trabaja solo, y este es un ejemplo muy bonito de cómo los prehistoriadores y los arqueólogos clásicos nos hemos puesto de acuerdo para hacer un trabajo común. Para hacer investigación arqueológica y patrimonial hay que hacerlo recurriendo a cualquier tipo de especialista o a cualquier tipo de técnica que pueda aportar información. Y en el libro tienen ustedes muchísimos datos sobre técnicas físicas aplicadas a los elementos patrimoniales que han aparecido para obtener, por ejemplo, su datación, análisis químicos que se han hecho de los componentes orgánicos de algunas sustancias para poder desvelar qué tipo de salsas de pescado elaboraron en época romana en estas instalaciones. Se han hecho prospecciones geoarqueológicas con unos colegas de la Universidad de Estrasburgo para intentar reconstruir el paisaje, el paleopaisaje que pisaron esas comunidades tribales comunitarias y esas sociedades de época romana, medieval y posterior que habitaron en el entorno de Gibraltar. Se han hecho prospecciones geofísicas y se ha hecho un poco de todo, con el concurso de muchísimas personas y de muchísimas instituciones. Y todo esto es un ejemplo interesante de cómo el patrimonio interesa y cómo el patrimonio es muy importante para el desarrollo de la ciudadanía y de nuestra provincia. Y termino diciendo, que siempre me gusta hacerlo, que en la universidad nos pagan para tres cosas, que hay mucha gente que esto no lo sabe. En la universidad nos pagan para dar clases, porque somos profesores. En la universidad nos pagan para investigar, que es lo único que nos diferencia respecto a todos los profesores de enseñanzas preuniversitarias, que tenemos que generar conocimiento y aplicar ese conocimiento en nuestra docencia. Y también nos pagan para transferir el conocimiento. Esto que hoy en día está muy de moda también, eso que llaman la economía de la triple hélice, pues en arqueología lo estamos haciendo nosotros desde hace 30 años y otros colegas desde hace 40, 50 o 60 años. No se ha descubierto nada nuevo, lo importante es que esto llegue a todo el mundo y estamos muy contentos, y con esto termino, con una idea que ha dicho el director: scripta manem, o sea, lo que se escribe, lo que se publica queda para la eternidad. La exposición desaparecerá, nosotros desapareceremos, las dunas volverán a enterrar los restos de Trafalgar, pero ese libro, que tiene su ISBN, perdurará a lo largo de las generaciones. Y por tanto,
estamos muy satisfechos porque de todos los proyectos de investigación que se han realizado para permitir que se publique esta monografía, al final esa es la contribución que va a quedar para las generaciones venideras. Y nada más, muchas gracias por su atención y le cedo la palabra al profesor Eduardo Díaz. Buenos días a todos, muchas gracias al profesor de Libertad. Él ha publicado brevemente la parte final, la primera parte del libro, que es una parte fundamentalmente metodológica. Yo voy a hablar de la parte prehistórica. Básicamente en el libro tenemos 3 capítulos que se centran en la necrópolis que hemos excavado de la Edad del Bronce. Un yacimiento arqueológico realmente es como un iceberg. Básicamente la parte que se ve, la parte superficial es la excavación, pero luego por debajo del agua queda la mayor parte del iceberg, y esa es la información que obtenemos gracias a los labores de investigación, los labores de laboratorio. Nosotros aquí lo que vamos a plasmar al menos en este libro para la parte prehistórica es la parte superficial, lo que se ve, lo que hemos excavado, lo que hemos documentado. Estamos todavía, obviamente, analizando todo este material que se ha recuperado. Tardaremos varios meses en hacer todas las analíticas correspondientes, pero cuando terminemos, pues podemos ver el iceberg en toda su plenitud. Tendremos una información bastante completa de estas sociedades. A nivel de prehistoria, quiero destacar en primer lugar que el túmulo de Trafalgar es riquísimo. Y esto es algo que ya se conocía. Nosotros no hemos inventado la pólvora, hemos llevado a cabo un trabajo creo que bastante minucioso, pero por un lado ya se conocía la ocupación del tómbolo desde hace aproximadamente unos 100.000 años, para el Paleolítico Medio, gracias a unas prospecciones superficiales que realizó el profesor Ramos, catedrático de Prehistoria, en el año 1998, año en el que precisamente yo me incorporé a su equipo. Y además recientemente un equipo formado por investigadores de la Universidad de Huelva y Sevilla pues ha documentado también lo que parecen ser unas posibles pisadas de un homínido, también con unas cronologías de en torno a 100.000, 90.000 años. En cuanto a la necrópolis prehistórica, es una necrópolis para nosotros bastante interesante porque estamos hablando del megalitismo, que es, podemos decir, la primera arquitectura de la humanidad. También se conocía una de las 2 tumbas que hemos excavado, se documentó también en esta prospección realizada por el profesor Ramos. Lo que pasa es que no teníamos mucha seguridad acerca de la tipología, cómo era esta estructura, incluso también dudábamos de la época, si pertenecía a época prehistórica o podía ser de época tardoantigua. Por determinadas circunstancias, pues el año 98, 99, años posteriores, no fue posible acometer una excavación en esta estructura para despejar esa duda, pero afortunadamente en estos 2 últimos años hemos podido trabajar precisamente en esta estructura y hemos salido de dudas. Podemos afirmar que tenemos una necrópolis, así lo expresamos en uno de los capítulos, el capítulo que lleva por título Una morada eterna, la necrópolis megalítica de Trafalgar, porque ya hemos excavado 2 tumbas megalíticas. Estamos más que convencidos de que bajo la duna del túmulo de Trafalgar, bajo la duna del túmulo de Trafalgar, podemos tener el orden de 10, 15, no lo sabemos, pero bastantes tumbas más. Esto es algo que siempre comentamos con el equipo, ¿no? Lo comentamos ayer durante la excavación. El equipo comentaba, si no fuera por las dunas, tendríamos aquí 15 o 20 tumbas. Nosotros decimos, si no fuera por las dunas, las 15 tumbas estarían completamente expoliadas. Gracias a esa duna, las tumbas han llegado en un estado de conservación espectacular. Y eso es uno de los grandes valores de esta necrópolis. No voy a incidir mucho en la tipología de las tumbas, para eso tenéis la exposición, que creo que lo explica, donde se explica bastante bien. Sí que comentar que hemos tenido suerte, hemos excavado 2 tumbas, las 2 son de tipologías completamente diferentes, con cierta complejidad a la hora de su construcción. Señalar también que hemos tenido la fortuna de documentar el interior de las mismas tal y como estas comunidades las dejaron. Hemos localizado un ajuar, al menos para la primera tumba, escaso, pero de gran valor, por la materia prima con la que están compuestos estos elementos de ajuar, con presencia de elementos de oro, de plata, presencia también de elementos en cobre, marfil, etc. Como digo, son resultados preliminares. El equipo todavía está analizando estos materiales con el objetivo de poder determinar exactamente la composición mineralógica de estos elementos de ajuar y también poder ahondar en posibles rutas de intercambio para la llegada de estos productos.
Y tenemos también un capítulo que lo dedicamos al estudio antropológico. Los restos arqueológicos más destacados para nosotros, más valiosos de estas tumbas son los restos óseos, y además nos han llegado en un estado de conservación excepcional, bastante bueno. Tenemos más de 20 individuos entre las dos tumbas. Aquí ofrecemos solamente datos preliminares de la primera tumba. La segunda tumba la acabamos hace 6-7 meses, no hacemos tiempo todavía a estudiar los restos óseos, pero en cualquier caso en las dos tumbas tenemos enterramiento, es un enterramiento colectivo con bastantes individuos. Importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir conocer cómo era esta sociedad del segundo milenio. Para nosotros también es interesante porque el megalitismo que empieza en el quinto milenio llega a su fin en el segundo milenio, precisamente en estos momentos, en los momentos de esta necrópolis de Trafalgar. Y aunque se conocen bastantes tumbas de esta época en la provincia de Cádiz, no todas han llegado, no los restos de todas estas tumbas han llegado en un estado de conservación tan excepcionales como los de Cabo de Trafalgar. Estudio preliminar. Y ahora empieza también otra serie de analíticas como de isótopos para conocer las dietas de estas poblaciones, analíticas de isótopos de estroncio para ver posibles utilidades. Eran poblaciones de esa zona, eran poblaciones que venían de otros lugares. Recientemente hemos estudiado un enterramiento de la misma cronología en Chiclana y se ha podido comprobar que es una población venida del norte de África para estos momentos del segundo milenio antes de nuestra era. Y luego también estudios genéticos, que últimamente están dando bastante información. Queremos saber si los individuos que están enterrados en estas tumbas tenían algún tipo de lazo de parentesco. Todo parece ser que apunta en esa dirección. Y más concretamente en el caso de la tumba 1, donde todos los individuos que tenemos son individuos femeninos. Análisis genéticos que además nos pueden dar características, casi podemos calificar como de ciencia ficción, color de ojo, color de pelo, color de piel, algo que hemos tenido para otro yacimiento de la zona de la Bahía de Cádiz. En definitiva, un trabajo realizado por numerosos investigadores, ahondo lo que ha dicho el profesor Darío Bernal Casasola. Esto es un trabajo interdisciplinar, han colaborado investigadores obviamente de la Universidad de Cádiz, pero también están trabajando con otros investigadores de otras universidades andaluzas, nacionales e incluso internacionales, como por ejemplo los investigadores de la Universidad de Tübingen. Y bueno, lo que he dicho desde el principio, resultados preliminares, esperamos en los próximos meses, o en los próximos años. Ya sabéis que la investigación avanza a un ritmo lento, pues poder ahondar un poco más en la información completa de esta comunidad que eligió esta zona tan concreta, esta zona tan visual desde un punto de vista natural como el tómbolo de Trafalgar, para enterrar a sus antecesores. Y ya sin más, le paso la palabra al profesor José Antonio. Gracias. Buenos días a todos. En el caso que me ocupa, pues vamos a tratar de analizar o de presentarnos los 5 capítulos que están vinculados a lo que sería la parte de la antigüedad clásica. En este sentido, somos varios los investigadores que hemos aportado el conocimiento y hemos escrito en estos 5 capítulos. Fundamentalmente son pertenecientes al grupo de investigación 1440 de la Universidad de Cádiz, pero también pertenecen a la Universidad de Murcia, como el caso de Alicia Fernández Díaz y Gonzalo Castillo, y también profesionales en el libre ejercicio de su profesión, arqueólogos profesionales que pues han colaborado con nosotros en las excavaciones de los trabajos de campo desarrollados en este yacimiento. Un yacimiento que para época romana ya nos desplazamos del promontorio, de ese icono del paisaje gaditano que es el promontorio de Trafalgar, y aparte de ese sitio pues también debemos desplazarnos a lo que sería la playa de los Caños de Meca, la zona conocida popularmente como Marisufio. En esos dos ámbitos, en esos dos espacios, en el siglo I a.C., pues se estableció una comunidad, un grupo humano que vino en principio pues por las características de esa villa romana. Entendemos que provenían
del ámbito itálico, es decir, personas que trasladaron su lugar de hábitat desde la península itálica hasta lo que sería la zona de la costa gaditana y en concreto el cabo de Trafalgar. El cabo de Trafalgar, que en las fuentes clásicas se llamaba el promontorio de Juno, era un lugar sacralizado, era un lugar muy importante para la navegación, porque ayudaba a esa navegación, siendo, porque como todos lo conocen, ¿no?, uno de los espacios pues, de más problemática en cuanto a la navegación por la fuerza del oleaje y las zonas, ¿no?, de bajos que hay por allí. En ese sentido, cerca de ese lugar consagrado a la diosa Juno, pues se establecieron esta familia de itálicos que lo que hicieron fue trasladar el concepto de villa romana de aquella zona a la nuestra, una villa que juega con el espacio. Le llamamos la teatralización del espacio en el capítulo, ¿no? Una villa marítima con influencia itálica en el cabo de Trafalgar. ¿Por qué esta teatralización? Porque la villa se inmiscuye, se adentra en el mar, y el mar es el escenario, es el Frontescenario con el que estos posesores pues llevarían allí a su clientela, y entonces pues utilizarían ese mar no solo para aprovecharse de los recursos que producían, sino también como espacio, como imagen para poder allí pues llevar estas transacciones comerciales, ¿no?, y clientelares. Hemos analizado en ese capítulo pues todas las características arquitectónicas de la villa, y como veremos en la exposición posteriormente y podemos disfrutar, hemos hecho el esfuerzo también desde la coordinación del libro y desde los proyectos que lo sustentan para que en esa labor de transferencia del conocimiento los restos arqueológicos no se quedaran en la presentación de 4 o 5 estructuras murales, ¿no?, en las piedras, ¿no?, que siempre en las ruinas, en el concepto de ruinas, sino que hemos ido más allá y a través de la empresa Balabat hemos desarrollado pues también una infografía en 3D una infografía en 3D científica, porque ha sido un continuo trabajo con ellos a la hora de exponer nosotros no solo la fotogrametría para que la infografía fuese al centímetro, realizada al centímetro de los restos arqueológicos que están y situadas en el espacio, sino que también hemos posibilitado, ¿no?, ese diálogo ha posibilitado que podamos pues incidir en cuestiones tanto como qué altura tendrían los techos, qué tipo de documentación de decoración pictórica tenía, cómo serían las puertas, cómo se podía acceder de un espacio a otro en un espacio que es aterrazado, etcétera, etcétera, cuáles serían los espacios de columnas, etcétera. Y eso en la exposición o aquí en el libro pues se representa muy bien, porque se le da volumetría a unos restos arqueológicos, pues a los restos arqueológicos que se conservan. Si esta villa de villas marítimas, o mejor dicho, villas romanas, hay muchas por todo el imperio, y también en la costa gaditana, pero la incidencia, la importancia, la excepcionalidad que le da al hecho de la villa romana de Trafalgar es su aspecto vinculado con el mar en cuanto al aprovechamiento de los recursos del mar, ¿no?, con dos cuestiones importantes. Por un lado, lo más importante quizás sea la existencia de un vivero, y eso es lo que es el ejemplo de estas villas, ¿no?, que estaban en el mundo itálico y que se traslada aquí a la costa de Cádiz. Ejemplos en la península ibérica están en Alicante y en esta zona que decimos del cabo de Trafalgar, donde hay una piscina, un vivero, un vivario, que le decían los romanos, ¿no?, para criar y engordar el pescado. Hemos analizado los estudios, hemos analizado y estudiado las especies que hay en el registro arqueológico, y podemos decir que en ese vivero al menos pues se criaron y engordaron pues lo que serían mejillones y ostras, aparte también de otras especies, ¿no?, que posiblemente pues también pues estarían dentro, ¿no? Es una piscina lobulata, una piscina que está compartimentada en distintos espacios, con la idea de que seguramente o bien introducir distintas especies marinas, ya sean, como estamos diciendo, malacológicas o ictiológicas, y por otro lado también podrían ser distintas especies o la misma especie en distinto grado de crecimiento, ¿no? Y esa sería pues una cuestión que es importante, ¿no?, y que le hace diferente al resto de villas marítimas que tenemos en el entorno.
la existencia de ese vivero. Un vivero que además tiene en la terraza superior una factoría de salazón. Y eso sí que la hace única en la península ibérica, porque la conjunción de vivero y fábricas de salazón en un contexto de la base industrial, es decir, de la zona productiva de lo que sería una villa romana, por ahora en la península ibérica solo tenemos el ejemplo del Cabo de Trafalgar, con lo cual la importancia de estos restos. Unos restos que se ven complementados, como decíamos, con los hallazgos que se documentaron en la playa de los Caños de Meca, unos 600-700 metros con respecto al promontorio, cuando accedemos a lo que sería el acceso hacia la carretera de la izquierda, ¿no? La carretera del Faro de la izquierda, pues sobre unas dunas y sobre un ambiente dunar que está ocultando los restos, ¿no? Pues por eso decimos lo de excavando bajo las dunas, o pues vemos lo que hemos entendido que podría ser un vicus romano, es decir, una aglomeración secundaria. En las fuentes no aparece, más allá del promontorio Iunonis, no hay una ciudad. El Cabo de Trafalgar no es la Vaino Claudia de Barbate, eso lo debemos de descartar, es decir, no hay una ciudad como tal, pero sí habría una aglomeración, un barrio, ¿no? Una aglomeración secundaria, vinculada, eso sí, su razón de ser fue la necesidad o el aprovechamiento de los recursos del mar. Y en ese sentido, pues tenemos en la primera línea de costa, en la primera línea de dunas, pues tenemos restos arqueológicos que están preservados por estas dunas. Las dunas se han generado por los restos arqueológicos, ¿no? Y se han podido excavar, se ha podido delimitar. Hay aquí un capítulo muy interesante, que es el de delimitando las estructuras romanas en la playa de los Caños de Meca, en el que lo que hacemos también, porque eso fue un encargo que nos hicieron desde la Junta de Andalucía, se hizo un encargo de delimitación y para hacer un polígono, ¿no? de conservación y de prevención de los restos arqueológicos. Y aquí entonces se explica la metodología que seguimos a la hora de poder delimitar el yacimiento en la zona de los Caños de Meca, ¿no? Y ver cuál es la amplitud o la extensión del yacimiento. Un yacimiento que por ahora no está excavado entero en su integridad, solo tenemos dos evidencias, prácticamente dos extremos. En el extremo más occidental de la duna, en el que apareció, y aquí tenemos un trabajo de él, específico, pues apareció lo que sería una fábrica de salazón, con un patio central, con piletas de salazón a un lado, con una zona de ronqueo, con un banco de trabajo para el corte del atún, que también por ahora es el único que conocemos en la Bética. Tenemos un paralelo en la otra costa del estrecho de Gibraltar, en la orilla sur, en la zona de Tánger, en el yacimiento de Cota, y este sería el segundo ejemplo conocido de ese banco donde se despondrían los atunes para hacer el corte y el despiece de estos productos, ¿no? Piscícolas. Pues tenemos esto, como decía el profesor Picante, para la parte de prehistoria. Nosotros en la parte romana todavía queda por excavar, todavía queda por investigar, porque esa duna todavía se mantiene, solo hemos excavado una parte, entendemos, y los restos se proyectaban por el interior del resto de la duna, con lo cual en el futuro, si las condiciones se dan, pues seguramente podremos continuar excavando y documentando más restos. Y por último, pues también en esta necesidad que hay por tener pues espacios en los que vincular, ¿no? a espacios higiénico-sanitarios, ¿no? de los trabajadores de la zona, pues tendríamos lo que da portada al yacimiento y lo que dio quizás repercusión mediática hace un par de años cuando lo excavamos, que es las termas romanas, ¿no? Ese baño, termas rurales, por eso es el apelativo en latín de baño, en el que pues los moradores de la zona pues harían uso de él para tener pues esas condiciones higiénico-sanitarias necesarias, ¿no? para la vida. Y en este sentido, lo interesante también de esas termas es que nosotros este vínculo lo entendemos como un polígono industrial actual, en el que vemos a veces cómo hay fábricas que están en activo durante varias generaciones y otras que, sin embargo, porque el negocio va mal, pues se abandonan. Nosotros tenemos una fábrica de salazón, la que hemos excavado, que se abandona en el siglo I después de Cristo. Pero sin embargo las termas continúan hasta el siglo V después de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que el vicus
con otros espacios, pues siguió funcionando y estas termas le dieron servicio no higiénico-sanitario a esas otras estructuras que aún están por descubrir. Por tanto, termino ya diciendo que en estas 100 páginas son 100 páginas, pero son capítulos pequeños, fáciles de leer, en el que damos pues toda la información que actualmente tenemos disponible sobre ese poblamiento del mundo romano en el Cabo de Trafalgar, con bastantes fotografías, tanto aéreas realizadas con dron, como de detalle, como también infografías o reconstrucciones 3D, con el objetivo de que ese lenguaje pues arqueológico y quizás muchas veces más científico que nos aleja de la sociedad, pues en este caso nos acerque, ¿no?, a la comprensión y a la valorización de este patrimonio arqueológico. Y sin más, pues le doy la palabra en último lugar a Juan Jesús Campillo. Bien, buenos días a todos. Me toca a mí cerrar la presentación. No sin antes, me van a permitir por un lado reiterar el agradecimiento de nuestro equipo al director del Museo de Cádiz por acoger tanto la exposición como también la presentación de este libro. También a José María Oliva, como director de la editorial UCA, y a todo su equipo por el enorme trabajo, el esfuerzo de editar este libro, digamos, en tiempo récord también. Y en tercer lugar, agradecer también a los directores de la intervención arqueológica, al profesor Darío Bernal y al profesor José Juan Díaz. Hace año y medio, cuando en marzo creo que fue, del 2021, yo que soy de la zona, que vivo en Vejer, y conozco bien todo lo que es el Cabo de Trafalgar, conocía muy bien todo lo que era el promontorio y las piletas que estaban en superficie. Cuando me enteré que ellos estaban allí excavando, primero me dio una alegría por ser compañeros del área, compañeros también de grupo de investigación y también amigos. Fui a visitarlos y a poco tiempo recibí una llamada del profesor Darío Bernal que nos invitaba a participar, tanto al profesor Eduardo Vigande, al profesor José Ramos y a quien les habla, dentro del proyecto, para hacernos cargo de la parte de prehistórica. Lo que nunca imaginé en esa primera visita es que al poco tiempo estaría aquí presentando como coordinador este volumen que me honra y al que tengo la oportunidad. Quiero agradecer públicamente, como digo, a los directores de la intervención arqueológica. Me toca presentar rápidamente el último bloque del libro, bloque que lleva por título Del medievo al siglo XXI. Es la última parte, como digo, de este libro, que se divide, por un lado, en 3 capítulos que hablan un poco de la historia desde la Edad Media hasta el siglo XXI, y una última parte con ese concepto que ya se ha hecho alusión en varias ocasiones a lo largo de esta presentación, de transferencia del conocimiento. Son ambos bloques, son 7 capítulos en el que se aunan varias instituciones que van desde el Ayuntamiento de Algeciras, el Centro de Arqueología Subacuática, el Museo de Cádiz también está presente, y el Parque Natural de la Peña, a la que hemos querido también invitar para dar cobertura al espacio natural donde se inserta este importante yacimiento arqueológico. Finalizamos, como digo, este recorrido, que lo hacemos en clave diacrónica. En primer lugar, atendemos a una fase, que es la fase islámica. Es curioso porque a pesar de que se conocían algunos restos arqueológicos de la antigua ciudad de Beca, que se sitúa en lo que actualmente se corresponde con los caños de Beca, sí es cierto que este libro recoge como dato inédito unas tumbas antropomorfas que se han encontrado en la trasera del faro de Trafalgar y que por suerte son rara vez las que se documentan restos óseos en su interior. Hay muchas tumbas antropomorfas que estarán situados prácticamente por toda la provincia de Cádiz, pero pocas veces se tiene la oportunidad de encontrar restos arqueológicos. A su vez, estos restos óseos han podido ser datados por carbono 14 y ha dado una cronología, ya tenemos una temporalidad que va desde el 663 al 775 después de Cristo. Es decir, lo situamos en una horquilla entre el siglo VII y VIII después de Cristo. Es interesante, por otro lado, también la fase medieval cristiana,
que está representada por una torre que se sitúa junto al faro Trafalgar, una torre desmochada que era datada del siglo XVI, que se ha podido ahora estudiar también, no solo desde el punto de vista documental, sino también desde el punto de vista arqueológico, para completar un poco esa visión de esa torre que fue construida por la Casa Ducal de Villa Sidonia en el siglo XVI para el control de todo lo que es el ámbito litoral en el marco de las almadrabas propiedad de esta Casa Ducal. Es interesante igualmente la incorporación a este libro del Centro Andaluz de Arqueología Subacuática, en el que se ha podido recoger un estudio, un análisis y la documentación de los navíos que estaban todavía sumergidos, que están sumergidos todavía en el ámbito litoral, tanto de la provincia de Cádiz como de Huelva, por parte del Centro de Arqueología Subacuática. Como saben, fueron 66 navíos los que constituyeron parte de esta batalla, esta importante batalla a nivel mundial, la batalla de Trafalgar. De ellos se ha podido estudiar con perspectiva arqueológica los centauros, que como saben fue uno de los barcos de los navíos franceses, y que con esta perspectiva, con esta visión arqueológica, se recoge igualmente tanto en el libro como en la propia exposición que tienen en el atrio. La última parte del libro, como bien indicaba al inicio, recoge el concepto de transferencia del conocimiento, que como saben es un concepto que, como bien ha indicado el profesor Darío Bernal, engloba lo que se conoce como la socialización del conocimiento, es decir, la difusión. Y lo hace desde diferentes canales. Por un lado, hemos contado con la presencia del Museo de Cádiz, en este caso con Juan Ignacio Vallejo y con María Soledad Llama, que acaba de hacer acto de presencia en la sala, director y conservadora respectivamente de este espacio museístico. Ellos explican en sus respectivos capítulos el papel que juegan los museos, el importante papel que juegan los museos en la conservación y en la difusión de los restos arqueológicos. Es importante, como digo, porque muchas veces ese papel que juega es invisible para la sociedad. Vemos lo que son los restos arqueológicos, primero las noticias de las excavaciones arqueológicas y posteriormente vemos ya los restos situados dentro de la vitrina. Pero entre un espacio y otro hay un trabajo minucioso, bastante arduo, de gestión administrativa, que, como digo, desgraciadamente pocas veces salen a la luz. Queríamos que estuvieran presentes en nuestro trabajo y que de alguna manera se visibilizase ese trabajo, que, como digo, es fundamental para la conservación de los restos arqueológicos y por consiguiente también de los yacimientos arqueológicos. Y por último, contamos con la presencia de nuestro director del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, aquí presente, el profesor Manuel Arcila, quien junto a su colega hace un análisis del papel del turismo cultural en las zonas costeras desde una perspectiva del turismo sostenible, un término que es importantísimo en los tiempos que corren. Y finalmente cerramos ya el libro con la presencia, que quisimos también que estuviera presente el director del Parque Natural de la Peña y Marismas del Barbate, Rafael Martín, en el que hace un balance del espacio natural, del contexto donde se ubica el yacimiento arqueológico de Trafalgar y que por fortuna se está tramitando ya desde el punto de vista administrativo el tómbolo, incluirlo dentro del Parque Natural de la Breña, con la ventaja obviamente que eso tiene desde el punto de vista de la protección. Todo ello, tanto la parte histórica del medievo al siglo XXI como fundamentalmente la parte de la transferencia del conocimiento, lleva a un fin, que es lo que ha dicho el profesor Darío Bernal, que es la puesta en valor de este importante yacimiento. Puesta en valor que es un término que engloba otros tantos. Engloba, por ejemplo, la identificación, es decir, la investigación del yacimiento, engloba la protección. Es fundamental que este yacimiento sea declarado bien de interés cultural y en esos términos se están trabajando desde nuestro grupo a petición de la Consejería de Cultura.
Engloba también términos como la recuperación, la interpretación, que es parte de lo que estamos haciendo hoy, aquí y en la exposición, y por supuesto la difusión, la transferencia del conocimiento. Todo ello es lo que el lector podrá ver y podrá disfrutar en el interior, el contenido de este libro, y por supuesto complementarlo con la exposición que, como digo, tienen ustedes hasta el 28 de febrero del 2023 en el atrio del Museo de Cádiz, y que ahora los coordinadores que estamos aquí del libro, que formamos también parte del comisariado de la exposición, tenemos a bien invitados para que de manera rápida puedan ustedes contemplar todo ese trabajo que hay detrás de lo que es la investigación y la difusión. Muchas gracias.